la gente. Está con nosotros en el estudio del Muy Buenos Días a Todos, Soledad Rodríguez. Gracias, Sole, por estar hoy día con nosotros. Está con nosotros, también nos acompaña Sergio Rojas. Soledad fue quien demandó a este hombre que usted ya está viendo en pantalla, a Álvaro Salas, una demanda por paternidad. Él insiste en decir que no es el padre de tu hijo, Soledad, porque está pidiendo un nuevo examen, a pesar de que se ha filtrado a la prensa que el resultado del examen del Servicio Médico Legal arrojó en un 99.9.96, si no me equivoco, que es lo más alto. que es lo más alto, sí. que él sí es el padre del hijo de Soledad. Le está pidiendo un nuevo examen. Seguramente usted en su casa conoce a alguien o le ha tocado vivir una situación similar. Las demandas por paternidad en Chile son muchísimas, al igual que la pensión alimenticia. Vamos a hablar de este tema a raíz de lo que está ocurriendo con Álvaro Salas, Soledad Rodríguez, en el estudio del Muy Buenos Días a Todos. Antes veamos un informe y regreso conversamos en el panel del Muy Buenos Días a Todos. Lo que él debiese hacer es pedir disculpas y afrontar lo que corresponde, como cualquier papá lo haría. Sin duda este no ha sido un buen año para Álvaro Salas. El pasado 9 de julio, el reconocido humorista fue demandado por paternidad en el Tribunal de Familia de San Bernardo. Y es que en ese momento el diario La Cuarta tituló que este había sido el peor chiste del humorista, ya que Soledad Rodríguez afirmó haber tenido una relación con él, de la cual nació un hijo que actualmente tiene 17 años. Si nos puedes comentar un poco, ¿por qué negaste la paternidad? ¿Negaste durante muchos años, Álvaro? Álvaro, Cuidado, ¿por qué lo negaste? Tenemos cuidado. Álvaro, si nos puedes comentar, por favor. Álvaro, ¿tú sabes cómo se trata de esto? Álvaro, ¿por qué negaste la paternidad? ¿Por qué negaste la paternidad? Y aunque Álvaro ha evitado referirse en todo momento a este tema, el que sí habló fue el ADN, ya que este examen confirmó que él es el padre del adolescente. Tras esto, Álvaro Salas solicitó una contramuestra, cuyo resultado se dará a conocer durante los próximos días. ¿Por qué Álvaro pide un nuevo examen? ¿Por qué no querrá reconocer dicha paternidad? Recordemos que toda esta teleserie comenzó cuando en julio pasado el periodista y amigo de Soledad, Sergio Rojas, lanzó la bomba en sus redes sociales. ¿La familia de Álvaro sabía la existencia de este hijo o siempre estuvo en secreto? No, yo tengo entendido que la familia no sabía. No, lo desconocía totalmente. Siempre lo tuvo oculto. Sí, efectivamente, sí, como tú quieres darle ese nombre, así es. Así es. Pero fíjese usted que esta noticia no era nada nueva para el comediante. No, señora, déjeme decirle que Álvaro Salas había mantenido contacto de forma permanente con el hijo de Soledad e incluso le pagaba regularmente a la mujer una dicha cantidad de dinero para los gastos del adolescente. Así lo deja en claro el mismo menor, quien a través de una sentida carta tuvo las siguientes palabras para el comediante, tras explotar este escándalo en la prensa. Pasaron las semanas, pasó la pena y hoy toda esa pena y decepción que alguna vez tuve se convirtió solo en rabia y vergüenza. Para mí Álvaro hoy es la persona más hipócrita y falsa que conocí en mi vida. Ahora la única imagen que tengo de Álvaro es de una persona que le importa 1000 veces más quedar bien él que cualquier otra persona. Un hombre sin ningún tipo de respeto al prójimo. Yo hoy solo quiero que esto termine. Sí, lo trató de hipócrita porque es evidente, o sea, como él lo señaló en la carta y lo escribió, él dice, hace alusión a su sentir, explayándose de esta forma porque él piensa que una persona, o sea, él no entiende cómo una persona puede fingir amor, o sea, yo no creo que uno pueda fingir los sentimientos. Entonces, con todo este revuelo y todo lo que está pasando, llegas llegas a pensar que en verdad él solamente lo hizo para proteger su familia. Sin embargo, hace un par de años Álvaro Salas dejó de entregar esta suma de dinero y eso trajo consigo un sinfín de problemas para el hijo de Soledad. Según la carta fue en febrero que conversaron y que incluso vieron el tema de la paternidad que iba a ser para marzo. ¿Esa fue la última vez que se vieron? Sí, esa fue la última vez que nos juntamos a almorzar, sí. Sí, efectivamente. Y de hecho, o sea, yo lo reitero esto, nosotros no le pedimos que él lo reconociera, a él le nació decir ese día en el almuerzo que lo iba a reconocer, se lo dijo directamente a él, yo estando presente.
lo iba a reconocer, se lo dijo directamente a él, yo estando presente. ¿Qué pensará Soledad al respecto, siendo que ella siempre sostuvo que Álvaro y su hijo habían mantenido una relación cordial durante estos 17 años? Sin duda un tema que afecta a cientos de mujeres. ¿Cuánto sufren los hijos con este tipo de situaciones? ¿Se puede superar la negación de un padre? Ponga atención porque en el Muy Buenos Días a Todos conversamos en exclusiva con Soledad sobre esta mediática historia. Fue muy respetuoso y no lo hizo. Estamos aquí en el estudio con Soledad Rodríguez para conversar de este tema. La verdad que, Soledad, nosotros hablamos la semana pasada de esto y estaba Sergio Rojas también acá en el estudio y no le encontrábamos mucha explicación a por qué Álvaro Sala está pidiendo una segunda prueba de paternidad. Ya cuando tú presentaste la demanda, habían antecedentes que se habían filtrado, algunas cosas le había comentado Sergio, que indicaban de que él mantenía una relación con tu hijo, una relación no solamente económica, sino también emocional. A esto se suma el primer resultado de la prueba de paternidad que indica que él es el padre de tu hijo. ¿Por qué una segunda? Nos preguntamos nosotros. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, yo pienso abiertamente que lo está haciendo para extender el plazo y hacerse cargo de lo que les corresponde en temas de manutención hacia mi hijo. ¿Ya? Porque otra explicación es que si ya la familia sabe, o sea, no encuentro otro argumento para proceder así. ¿Qué es eso de la familia sabe? ¿Cómo te enteras tú de eso? No, porque esto ha sido mediático, evidentemente claro. Ellos manejan ya la información. Y con los resultados del examen, o sea, es evidente que él se está resguardando, digamos, y no está cumpliendo por extender los plazos. Claro, porque es ridículo pensar, Sergio, que él va a creer que el servicio médico legal, no sé... 99,9 fue. Claro, se equivocó y iba a falsificar los resultados. O sea, yo creo que evidentemente... O sea, ante los ojos de todos, digamos, no es que él desconfíe del servicio médico legal. O sea, está clarísimo, digamos, que él tiene la seguridad de que es el padre de este menor. Lo conversamos también, yo no sé, en términos legales. Yo no sé si ustedes de repente manejan eso, porque una de las posibilidades que hablábamos con Soledad es que él en este tiempo tratase de traspasar los bienes que él tiene, ¿no es cierto? No se puede. No se puede. Pero mira, en la conversa a mí me llama la atención una cosa. El tema de la imagen, Álvaro es un hombre público, lo va a seguir siendo y un estupendo humorista. Voy a sacar las cosas acá. Le fue bien en Olmué cuando estuvo este año, súper bien. Pero por imagen pública, ¿no encuentran ustedes que es raro que pida de nuevo si ya salió 99,9? Es raro, además que no encuentro que no tiene mucho sentido, además que incluso porque incurre en un gasto económico también, porque imagino que no es gratis un segundo. No, porque en un lugar examen privado, ¿no? Este tiene que pagarlo él. Además de eso, acuérdate, yo les contaba el otro día que la Sol casi se fue de espalda porque finalmente él le pagó a sus abogados 15 millones porque en total le cobraron 30. Le cobraron 30, pero eran 15 para comenzar el juicio y si ganaba el juicio, los otros 15 millones. Entonces el fondo va a terminar pagando 15 nomás porque claramente el juicio no tiene por dónde ganar. Pero ¿qué pasa a ti cuando te enteráis de cosas así, por ejemplo? O sea, de que está pagando... No, de que se gasta 15 millones en abogados en este proceso que se podría haber solucionado de otra manera y no reconoce a tu hijo. Es que se supone que si llegamos a esta instancia es porque él no tenía la plata para poder ayudar a su hijo. Entonces, tal vez se puede haber conseguido la plata, no sé, porque para defenderse después de que esto se hizo público. Soledad, tú lo que persigues es justamente el reconocimiento de tu hijo. Esa es tu preocupación hoy. Por supuesto. Y la manutención de él, digamos, en el caso que fuera así. Claro, absolutamente sí. Sí, porque una madre tiene que defender el bienestar de su hijo en términos de educación, salud, vestimenta. Y si no se judicializa esto, es imposible que uno pueda llegar y que se haga cargo. Y que se haga cargo, si es el tema, porque tú ves la palabra ayudar, pero yo creo que no es ayudar, es hacerse cargo nomás. Porque, a ver, Soledad, para que la gente entienda, trabaja, se saca la mugre, muchas de las cosas que tiene, o sea, la gran mayoría o todo se lo debe a su trabajo de hace muchos años. Ella lo único que está pidiendo es que Álvaro se haga cargo de lo que le corresponde. Pues tiene que haber dudado, perdona Soledad, que sea una conversa tan abierta de esta forma, pero él tiene que haber dudado que era en algo su papá.
porque me cuesta pensar que si sabía que era el papá, te lo quiero plantear, si sabía que era el papá, ¿qué sentido tiene pagarle 15 o 30 millones a un abogado para un resultado que... Ya. Además se hace público. Disculpa. Mejor me lo guardo. Bueno, tú puedes tener esa postura, pero dime tú. No, ¿qué un punto de sentido- vista, no una postura, O punto sí. de vista, como lo quieras llamar. Pero dime tú a mí, ¿qué sentido tiene también mantener una relación a lo largo del tiempo con un hijo afectiva y económica cuando no existe, según él, ningún lazo y él no es el padre? ¿Quién lo está presionando a él a adoptar esa actitud Claro. como padre? Nadie. Claro, ¿quién es el Entonces, papá? Porque hay padres que ni el siquiera son equilibrio, padres ¿dónde biológicos. está? Porque de hecho Eso para tu hijo este proceso tengo entendido que ha sido también obviamente muy duro, ¿no? Por supuesto. O sea, lo ha afectado muchísimo. Claro que lo ha afectado y como él lo expuso, porque él quiso transmitir su sentir, evidentemente para él ha sido doloroso. O sea, uno no está, los sentimientos de rechazo, de decepción, son sentimientos difíciles de ¿En qué lo has lidiar. notado ese cambio? ¿Mm? ¿En qué lo has notado ese cambio? Bueno, porque yo dije en algún instante o en alguna entrevista que mi hijo tenía un peso más excedido y él con todo este tema bajó 30 kilos. Bajó 30 kilos Bajó con el nervio, sí, con la con presión. los nervios, la presión. Claro, él fue una alternativa de lidiar con su sentir, yendo al gym a entrenar, porque uno busca alguna alternativa. Gracias a Dios Una él escape. buscó Claro. un escape sano, Uno porque otros saludable, niños claro. uno no sabe. De repente hay niños que se desenvuelven o se desarrollan en otro ámbito, entonces no buscan esos escapes sanos, Soledad, buscan otras son- alternativas. No, y hay Es muchos que difícil. caen en depresión. En las drogas, Sí. el alcoholismo. Gracias a Dios mi hijo no es ese caso. Soledad, ¿y cómo está tu hijo hoy día? Mira, mi hijo después del dolor, de la desilusión, tiene vergüenza, tiene rabia y no entiende cómo su padre lo desconoce habiendo tenido una relación a lo largo del tiempo. Evidentemente yo como madre tengo que reforzar esa decepción con apoyo y con mucho amor. ¿Y qué siente tu hijo hoy día por Álvaro? Está tan decepcionado que en verdad ni siquiera lo quiere ver. No quiere tener contacto con él hoy en día. El No tiempo lo dirá porque uno no sabe. Pero no si se ha me tratado de preguntas comunicar con él antes de todo esto. ¿Trató de hablar con él, de decirle lo que ustedes iban a hacer? hoy, me dices, ¿mi hijo comunicarse Sí, con él? sí. No, porque él no es la persona indicada para comunicarse. Pero antes Es tenían su- una relación fluida Por ellos. supuesto que la tenían, pero si tú llamas a tu papá cuando sale esto a la luz pública y él no te contesta los llamados ni los WhatsApp, o sea, la respuesta es clara. ¿Por qué Claro. vas a estar detrás de una responsabilidad? Mendigar cariño, Y como se mendigar dice. cariño, no. Soledad. No es una persona así que no vale la pena. No vale la pena sufrir por alguien que está desconociendo a su hijo. Es que ¿sabéis lo que pasa? Mira, yo también soy hijo de papá separado, ¿ah? Y yo creo que hay un gran error que se produce en las separaciones que tiene que ver con que si tu mamá y tu papá, como en este caso, tuvieron un problema por plata, por lo que sea, de acuerdo, si no la quiere ver más porque considera que es una bruja, una mala esposa, qué sé yo, ningún problema. Pero ¿por qué se va a cortar el vínculo con los hijos? Es algo que te digo yo, en mi caso particular, y por eso también entiendo tanto el caso de tu hijo. Pero es evidente, qué culpa po. tiene uno, No. o sea, ¿por qué tu papá te va a dejar de hablar por teléfono? Es ¿Por que qué no es va a dejar de culpa salir de la contigo? persona no es culpa del que recibe el abandono, es culpa de la persona que no puede lidiar con su culpa porque él tenía una Pero es un familia. problema de Por ese- adultos. por ese- Porque él punto. tenía una familia hecha para la Pero el gente, niño no para tiene la, nada que ver, pero no po. tiene nada que ver. Yo comparto, pero claramente para él se transformó en un problema que Soledad quisiera hacer esto público. Pero un problema con ella. Eso es el punto Sí, que yo po. digo. Si el problema es con ella y a ella no la quiere ver más y le quiere poner una foto y tirarle dardo, es problema de ellos. Soledad. Pero ¿qué culpa tiene en este caso un menor con el papá? No. Yo Pero- me preguntar ante lo mismo, porque acá hay una relación en juego, hay sentimientos en juego también. Y además la ley le permite que Álvaro pida una segunda muestra. ¿Ustedes esperaban esa reacción? Porque hoy en día muchas mamás pueden estar enfrentando la misma situación, que papás están convencidos y quieren ir hasta el final, pese a que todo demuestra lo contrario. Bueno, si desde un principio él negó a su hijo sabiendo que era él, ¿por qué te digo esto? Porque él tuvo la instancia hace muchos años para haber solicitado un examen de ADN y no haberse hecho cargo económica y o sentimentalmente, o sea, crear lazos afectivos con su hijo. Si es que tenía alguna Ya. duda. Por supuesto, porque si tú tienes una duda, o sea, si alguien te dice, no sé, a usted,
te golpean la puerta y dicen, mira, acá tengo Nunca lo un hijo. dudó, espérate, nunca lo dudó, O sea, ni tú lo que siquiera haces cuando tú se lo primero es comunicaste. pedir un examen de ADN, que es lo Soledad. que corresponde. No te haces cargo de un hijo que no es tuyo. Soledad, ¿Mm? y él en un principio siempre tuvo la certeza de que era su hijo, o al principio quizá cuando tú le comunicas que estás supuesto embarazada que él lo dudó. sí. No, siempre tuvo la certeza. Es que si uno no se acerca. Si no, Claro, sí, no, y no, sobre o la base sea, de eso. Claro. y no, siempre tuvo la Y certeza. tampoco dais plata 17 años. O sea, nadie, yo no conozco a nadie, no sé si ustedes, que dé plata durante 17 años por un hijo que tú tienes la duda, digamos, que pudiese ser. Soledad, pero el vínculo de Álvaro con tu hijo, ¿cuándo cambió? ¿Y por qué cambió? Cambió cuando yo entablé la demanda y Ya, fue en judicialicé. ese instante que todo cambió. Exacto. ¿Y te dio miedo que eso pasara cuando tú entablaste la demanda? Mira, ellos día a día iban generando un lazo fuerte. Sí tuve un temor, pero pienso que cuando existe un amor incondicional y real, no tendría por qué causar un quiebre, una demanda. ¿Y tú pensaste que efectivamente lo que sentía Álvaro por él era eso? Un amor, un respeto, un cariño. Por supuesto, yo pensé que él iba a asumir su responsabilidad como padre, porque no me cabe en la cabeza que una persona pueda fingir sentimiento o amor hacia un hijo durante tanto tiempo. ¿Y qué le pasó a tu hijo cuando se dio cuenta de que o esto fue fingido o en 2 meses, 3 meses Álvaro cambió del cielo a la tierra? ¿Qué le pasó a él? Bueno, como dije antes, el dolor, la decepción, la rabia, la vergüenza por verse expuesto a toda esta situación, obviamente lo afectó emocionalmente. Eso está claro. O sea, a él le afecta, él tiene dolor, decepción, porque no entiende cómo su papá lo está negando. Soledad, ¿y tú quizás como mujer no te decepcionaste antes de él que tu hijo? No, la verdad que no, porque para mí, o sea, si me preguntas como mujer, yo no tenía una relación con él de años afectiva. Entonces, para mí lo que primaba era la relación que existía entre padre e hijo. Pero al no Así reconocerlo, quizás, ¿tú no sentiste una decepción como mamá también? Claro, en este instante sí, por supuesto, no antes, como me consultabas. En el momento que él lo rechaza, evidentemente que sentí una decepción. Soledad. Pero ¿cómo puedo lidiar Bueno, con súper eso? fuerte. Apoyando a mi hijo, Sí. dándole amor, Superfuerte. haciéndolo entender que no por la carencia o la ausencia de no tener a su padre hoy en día lo va a limitar para que él pueda llegar a tener Pero hay un otro daño que éxito nadie ha hablado. más adelante. Hay otro daño que tiene que ver, ¿sabéis con qué? Con que el silencio hace daño. Y en este caso, ¿cuántos años vivieron no pudiendo hablar del papá, no pudiendo mencionar públicamente? Cuando hablaba de sus hijos no hablaba. Ese silencio también en el día a día como que corroe. No, mira, nuestro entorno siempre supo quién era el padre de Matías, o de mi hijo, perdón, ¿ya? Ya, Que ¿quién nosotros no es tu estuviéramos entorno? vociferándolo, poniéndonos un cartel diciendo él es hijo de Álvaro Salas, es Ya. otro punto. Pero nosotros siempre, nuestro entorno, las familias, las El colegio, amistades, por ejemplo. sabían que él era hijo de Álvaro ¿Y el Salas. colegio, sus compañeros? No todos, porque él no se presentaba evidentemente resguardándose un Pero poco. ahí me heavy. quiero quedar yo. En ese silencio es un poquito dañino. ¿Por qué no decir quién es su papá? Es dañino hasta el punto que tú lo mides en qué sentido, que obviamente no le dices a todo el mundo quién es tu papá, pero si para nosotros la relación como la llevábamos estaba bien y no afectaba a mi hijo, no veo el por qué decirle al resto quién Eso es lo el pidió padre. él. Porque ¿Mm? Él entre pidió ellos que dos no se lo llevaban llamara bien, pues papá. tenían una Claro, relación. exacto, O sea, entonces- tú te preocupabas de que él estuviese bien con su papá por supuesto. y se llevaban bien y tenían una buena relación. Y todo este proceso, y quizás también protegiéndolo de no vivir este proceso. Este proceso, bueno, Sergio sabe, es matador. Claro, pero protegerlo de este algo que proceso él no ha es hecho terrible. nunca, pues si un cabro joven. Y muchas mujeres, además, en este proceso abandonan la guerra. Sí. Y dicen, ya sabéis qué más, yo asumo, yo me hago cargo de mi crío, no voy a aguantar que este pastel, por mucha plata que tenga o que tenga que hacerse cargo, lo vaya a hacer. Yo voy a ser la Sigo mamá. sola, dice. Claro, y lo vivo sola. Pero ¿sabéis por qué eso, Hugo? Porque por lo mismo, por ejemplo, ahora hay un segundo examen de ADN.
¿Tú cómo expones a tu hijo, que es un menor, a que vuelva nuevamente a tener que asistir para que le saquen sangre? Al final, ¿sabéis lo que hace la mamá? Dice lo que decís tú. ¿Sabéis qué? Que este tal por cual agarra sus pilchas, yo me hago cargo de mi cabro, porque finalmente eso es lo que hace la mayoría de las mamás. Porque si no, es tener que llevarlo a un juzgado, es tener que estar peleando y al final, claro, se transforma en una suerte como de estar limosneando a lo que es un derecho. Y la mujer en Chile generalmente prefiere hacerse cargo ella antes de exponer a su hijo a este tipo de miseria. Porque en honor a la verdad, ¿sabes qué? Es una miseria y para uno como hijo también. A mí yo les contaba y es por eso que también yo ayudo o estoy en esto. Antes yo tenía que ir a donde mi papá a pedirle plata y era un juego de ya. Tení 5.000, no, 3.000, 2.000. Y un día le dije a mi mamá llorando, ¿sabes qué? No quiero más esto. No quiero ir a pedirle plata porque me sentía humillado. Y hoy día me saco la cresta trabajando y si tengo que lavar alfombra, lavo alfombra, si tengo que lavar autos, lavo autos, porque aprendí lo que era ganarse la plata y no tener que ver la cara a ningún pelotudo para que me diera plata para poder Pero comer. la diferencia con el caso de la Sole es que acá eso nunca ocurrió durante más de 15 años. Muy por el contrario. Porque, a ver, cuando tú le cuentas a Álvaro que está embarazada, ustedes tuvieron una relación amorosa, Sí, claro. ¿cierto? Por un periodo de tiempo. ¿Cómo fue ese minuto? ¿Qué reacción tuvo él? No, como adultos ambos nos hicimos responsables y eso es lo que es validante frente a toda esta situación. Pero él nunca te dijo así, ¿estáis segura? Igual, no sé, veamos bien el tema. Es que Nunca si dudó. él hubiese dudado, vuelvo a decir, me pidió un examen Sí, de al ADN tiro. en el momento, no había nada que limitara el que se pudiese hacer. Pero usted tuvo porque una- tarde o temprano, si queremos extender el plazo, Claro. o sea, llegamos a lo mismo. El Claro. examen de ADN se va a pedir. ¿Para qué extender el plazo cuando se está generando un lazo afectivo y se está igual aportando Pero económicamente? la relación de ustedes Se da la manutención, era digamos, una relación de cuánto tiempo? casi 2 años. Casi 2 años. Y ahí en ese ¿O te periodo quedaste quedaste embarazada. Sí. Luego mantuvieron una relación. No. Por un periodo de tiempo. O ahí se terminó la relación amorosa. No, o sea, después, por un tiempo más, se terminó porque, bueno, Se las acabó el relaciones se amor, acaban, sí. no sé, el amor, ¿Y ustedes no sé. siguieron teniendo una relación por nuestro en buena hijo, onda? En buena onda, sí, absolutamente. ¿Eran amigos? Sí. Porque entiendo que él trabajaba en algunas fiestas que hacías tú, en tu No, evento, no, en tu eso no empresa. es verdad. No, eso lo descartamos. Ya. Yo no sé quién dijo eso, no es así. ¿Qué cosa No, no- él, que él iba a eventos, él iba a mi trabajo. Sí. A verme, a conversar Pero no había temas ninguna de nuestro relación hijo. laboral entre ustedes dos No, tampoco. para nada. Ya. No, eso lo descarto. Y en no. ese tiempo él tenía una relación con tu hijo fluida. ¿Cada cuánto lo veía, ponte tú? Una vez a la semana, 2 veces dependiendo, porque él viaja, él tiene un trabajo que tiene que estar viajando, viendo sus eventos, entonces no siempre podía estar presente cuando debía estarlo. Sin embargo, la relación que existía dentro de esos márgenes Iban a estaba comer, bien. Íbamos a lo comer, iban a ver a los iba a mi eventos. casa, compartía con Un régimen de nosotros, salía visita. con su hijo. Claro, un régimen de visita. No establecido, Soledad. pero como un régimen. Como un régimen, efectivamente. Pero cuéntame, tú dices, independiente que ustedes terminaron la relación, él se veía con tu hijo, ¿tú Sí. nunca le pediste que se hiciera cargo de él o sentiste que lo reconociera o sentiste que no era necesario que lo reconociera legalmente porque igual eran una familia? Claro, lamentablemente uno procede equívocamente y eso es mi análisis interno frente a todo esto que estamos viviendo, porque yo tomé una decisión errada y debería haberlo judicializado antes. Y ese Pero es fue mi una- grave error y es por lo que yo me pudiese sentir culpable hoy en día. ¿Y nunca te imaginaste que él iba a reaccionar así, que se iba a desentender? No, la verdad que no. No. Es que, ¿sabéis? Cuando empiezan estos problemas, No, nunca lo Mari, pensé. tienen que ver con que cuando, claro, él daba plata, después, claro, como muchas veces tenía eventos donde le iba mejor o peor, daba más, daba menos, y yo creo que hay un gran problema de las mamás que por no afectar la relación del padre con el hijo, como que se hacen las tontas frente a este tema, hasta que llega un punto en que dicen, ¿sabéis qué? Esto no puede ser, bueno, puede ser que un día tú Pero, me di claro, 1.000 pesos y otro día me di 200. Y ahí es cuando la Sol finalmente se empodera y dice, esto hay que judicializarlo. Y ahí es cuando la mayoría de los hombres, cuando tú le dices tribunales, se ponen como gato de espalda y dicen, ok, Pero antes de ¿queréis llevarlo eso- a tribunales? Ok, veámonos ahí. Pero sigamos con Soledad antes de eso. Porque tú dices, tenían una bonita relación. ¿Cómo era Álvaro como papá con tu hijo? Era un buen padre. Era un buen ¿Y padre. qué se traducía eso de que fuera un buen padre? Que se preocupaba por él, lo llamaba,
tenían una conversación, confianza entre ellos, una relación que me imagino que Era cariñoso, era preocupado. se preocupaba, estaba pendiente de cómo le iba en el colegio, si iba a entrenar, si quería hacer algo alternativo. La preocupación que me imagino tienen los padres con sus hijos, independiente que él no estuviese casado conmigo. Aquí lo que prima es la relación que tenía él Hasta con padres su que no hijo. son biológicos también son Se hacen cariñosos y cargo se y hacen son cargo y siguen. cariñosos. Vaya que una relación termine. Por eso a mí te das Claro. cuenta que nos cuesta entender la reacción después. Claro, es que yo puedo responder por lo que yo viví. Sí, claro. Ahora bien, habría que preguntarle a él, porque él Es tendrá sus motivos internos y él los sabrá. Obvio. Yo puedo responder por lo mío y yo me hago cargo por lo que yo vi y por lo que yo viví. ¿Tú crees que a él le duele esta separación con su hijo hoy día? Si es que es su hijo, no sé. Es su hijo. Yo creo que está mal asesorado. Me imagino que debe tener una presión familiar también frente a todo esto. Eso de ello estoy segura. Entonces tal vez está tratando en alguna manera de extender todo esto erróneamente y a lo mejor no le ha tomado el peso, creo yo, a lo que está haciendo. Está tan desorientado que tal vez no le ha tomado el peso a lo que está haciendo. Sí. A lo mejor no es una mala persona. Yo no puedo decir que es mal hombre. Es No. que eso tú lo conoces harto. Claro. Por eso para mí no puedo entender su proceder de verdad. Soledad, y en cuanto a la relación de Álvaro con tu hijo, ¿crees que hay un quiebre definitivo después de todo esto que ha pasado o se podría volver a componer? Mira, Según lo que tú has hablado con tu hijo, te lo pregunto. claro, de acuerdo a lo que yo he hablado con mi hijo, en este momento hay un quiebre definitivo. Sí, no sabemos más allá lo que pueda pasar. Va a depender de cómo él, la actitud que él tome, me refiero a su papá, porque hay un antes y un después. Entonces habrá que esperar porque uno no sabe lo que puede pasar más adelante. Hoy en día, evidentemente, él está dolido y piensa que hay un quiebre y que no se va a retomar nuevamente. Y por ejemplo, Soledad, en los momentos más importantes de la vida de tu hijo, por ejemplo, cuando tu hijo nació, ¿Álvaro estuvo con ustedes? No estuvo con nosotros cuando él nació, no, porque él estaba de viaje. Y Por además resguardando, porque él siempre, Su familia. o sea, siempre resguardó su familia y hoy en día refleja su proceder que la sigue resguardando. Pero otros momentos importantes ya, pero no estuvo en ese momento, pero ¿qué hizo después? Se preocupó de asistir a su hijo en sus necesidades. Pero estuvo en contacto contigo en ese estando momento. en contacto conmigo. O sea, siempre fue un padre presente, de verdad. A lo mejor muchas veces yo esto lo entablé la demanda porque yo económicamente estaba bien, bastante bien, gracias a Dios. Entonces siempre hay un momento en que uno puede tener un quiebre y yo económico, digamos, por una u otra índole. Entonces yo a él le aguanté porque, como dije en algún momento, él a veces había muchos meses que no me daba lo que le correspondía a su hijo. Y yo lo entendía y lo dejaba pasar. ¿Ya? Entonces eso se fue extendiendo porque él no podía sacar las platas porque tenía una cuenta bipersonal con su señora, por lo que tengo entendido, entonces tenía que tener un respaldo. Entonces muchas veces él a mí me ayudaba pasando la plata en efectivo o yendo a un banco a hacer los depósitos, nunca me hizo transferencias, ¿ya? Entonces, Pero esa era una preocupación sostenida durante ¿cuántos años? Bueno, durante 16 años lo que En pasa... general, se lo que preocupaba, pasa- mandaba la plata. O sea, durante 16 años él se hizo cargo, pero descontemos unos 5 años dentro de los 16 que no se hizo cargo. Y Había lagunas. Y cuando Había en esas lagunas, lagunas tú sí. conversabas con él, decía, te vaya a poner en algún minuto, te va a poner al día. Buen punto. ¿Por qué? Porque yo a él le expliqué en un momento que yo estaba pasando un mal momento económico, la empresa, etcétera. Entonces le dije, bueno, como lo hemos hablado, quiero que te pongas al día, porque yo fui sumamente flexible contigo, que no debería haberlo sido. Sin embargo, entendí que tú no podías en ese momento. Ahora yo te pido que tú te pongas al día porque yo lo necesito, porque todo lo que yo he construido a mí me ha costado, y no porque tú me dejes de dar
yo voy a dejar de tener lo que tengo porque es un bienestar para mi Claro. hijo Obvio. hoy en día que tú ni siquiera lo has reconocido. Sole, pero en Entonces ponte en ese lugar. En esta laguna que tenía económicamente Álvaro con su hijo, ¿qué pasaba con lo emocional en la relación de ambos? No, la relación se mantenía igual, nunca hubo un impedimento, no porque él no me daba a mí, que yo lo entendía, porque no tenía un problema real yo, entonces ellos seguían manteniéndose igual, viéndose, Él lo seguía llamándose, llamando y por preocupando. supuesto. ¿Qué pasaba, no. por ejemplo, para fechas que son súper especiales, además cuando uno es niño, ¿cierto? El Día del Padre, el Día del Hijo, los cumpleaños. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la relación que tenía Álvaro con tu hijo en esa fecha especial? Bueno, a lo mejor no como cualquier padre, porque va a depender del trabajo de que uno desarrolle como padre. Y como dije antes, no siempre él estuvo en sus cumpleaños, pero siempre se hizo presente llamándolo, preocupándose Ya. si lo que él ¿Lo necesitaba. iba a ver al otro día, por ejemplo? También, o a la semana, dependiendo, porque a veces él viajaba y estaba 4 días fuera, o tenía que hacer Ya. una gira, en fin, o sea, eso se entiende, y uno no puede ir, no puedes exigir, porque es su trabajo, y hay que O sea, dejarlo hacer suplía su ese trabajo. momento importante de Se alguna suplía, te invitó a almorzar, llegó a Santiago, nos juntamos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? No sé, Pero en términos económicos, digamos, siempre- pero a la vez también el afecto. Para no como ir a la parte económica, porque siento que como lo más terrible es lo emocional, cómo debe estar pasándolo tu hijo, porque contigo no tenía relaciones hace muchos años. Por supuesto. Pero con él debe ser terrible, pero también pensaba yo en la culpa que debe sentir Álvaro, porque tener que siempre estar resguardando a su familia y también por este lado ser papá presente para tu hijo, cómo vivir con eso, con el miedo a que pasara lo que está pasando agote. ahora, qué agotador debe ser para él también en Vivir este así. minuto, vivir así. Bueno, pero cada uno construye la vida de la forma que la construye, o sea, en súper buena onda, digamos, que pero se tiene que ese hacer demonio cargo. interno, claro, problema de él. Es un tema de él, porque uno, de acuerdo como tú procedes en la vida, Pero lo es lo hablaron que vas a alguna cosechar vez. en algún ¿Contigo momento. lo habló alguna vez? ¿Se sinceró a ese nivel? Porque yo creo que de todos, con la única persona que de pronto podía hablar de todo este tema era precisamente contigo, porque con su familia no podía. No, por supuesto. Claro, él siempre tuvo temor que en algún instante yo lo pudiese demandar, porque él me decía, Soledad, tú no puedes destruir una familia. ¿Te lo dijo? Sí. Sí, pues sí. Sí, me lo dijo, obviamente. Y claro, le decía yo, pero a ver, yo tengo que velar por mi hijo, porque tú tienes que hacerte cargo de o sea, tú tienes muchas opciones en la vida, yo creo. Entonces uno sabe en qué se mete, en qué se involucra. Y si hay un hijo de por medio, se tiene que hacer cargo. Él debió haber hablado con su familia, haberse puesto los pantalones, ser bien hombrecito, decir, ¿sabes qué? Antes que esto se sepa, prefiero decirte que yo tengo un hijo. Y ha sido mucho más fácil, pienso yo, y no Claro. hubiésemos estado tal vez aquí sentados Además que hablando del Espérame, tema. espérame un segundo. ¿Alguna vez te lo prometió que lo iba a hacer? Hablar con su familia. ¿O a tu hijo se lo prometió que le iba a contar a su familia? No hablamos de que le iba a contar a su familia, pero me imagino que literalmente cuando se reunió con mi hijo en febrero, ¿Ya? le dijo, almorzando en un restaurante, que lo iba a reconocer Legalmente. legalmente. No lo presionamos, a él le nació y ese día invitó a mi hijo, a mí misma, para hablar de ese punto. Yo creo que si él asumió en ese instante que lo iba a reconocer en tal fecha, es porque también asumía que, porque esto se iba a saber, ¿Tú estabas iba a ese asumir día? que su familia lo iba a ¿Tú saber. estabas ahí ese día o estaban almorzando solo ellos dos? No, yo también estaba. Tú también estabas como... ¿Cómo estaba tu hijo después de que Álvaro le dice eso? Que lo va a reconocer. Contento, porque se esperó, no hubo presión de por medio, pero se esperó. Qué liberador. Era, claro, por supuesto, inclusive ese día, mira, yo digo, pucha, por eso no sé, no entiendo. Ese día me acuerdo que él llevó fotos de su papá, de los abuelos, antiguas para mostrarle a Matías, o sea, entonces tú, ¿cómo cuantificas que pasan ese tipo de situaciones que para uno son emocionantes Claro. y luego te desprendas totalmente y niegues algo que viviste tanto O tiempo? sea, Álvaro porque ahí trae tenía la tan intención de importante. integrarlo y contarle su historia. Claro, por supuesto. Porque Entonces, él también Viste era, que yo no claro, entiendo. porque él también era parte de su historia. Y sabéis que ahí yo creo que uno tampoco puede ser injusto, Nacho, porque el tipo en teoría no fue un mal papá. Ellos construyeron una familia de acuerdo, Por digamos, a eso sus propios a mí me parámetros. cuesta entender este Claro. atado de ahora, porque si estuvo presente, Exacto. le presentó a su abuelo, todo se ponía durante No me 15 cuesta años, entenderlo que ahora tanto, como que fíjate. no... Por eso yo siento a que mí no hay me que, cuesta entenderlo. no hay que demonizarlo. A nosotros, yo creo que, y lo hemos hablado con la Sol, porque la idea es que no es que a él le
vaya mal, que se quede sin... No, aquí lo único que se pide es que él se haga cargo de lo que a él le corresponde y obviamente no se entiende por qué él toma esta actitud y también sabéis que ahí hay un llamado también a la familia colateral, porque a veces es la familia, digamos, que él tiene que puede ejercer una presión y yo siento que ahí la señora o quien sea, él tiene un hijo, está bien que no tenga vínculo con la Sol, me parece ideal, pero con su hijo, ¿por qué otra madre podría presionarlo a no tener vínculo con su hermano hijo? grande. Claro, Un hermano. es que sabéis, yo creo que tiene que ver con el vínculo. Yo creo que acá pasa con el tema económico. Es como, este no es tu hijo, tú tienes una hija, porque él tiene una hija con su señora. Él ya tuvo que enfrentar una demanda por paternidad y pensión alimenticia con otra hija que tuvo por fuera. Sí. ¿Se acuerdan? Que es su hija. Que es su hija. Y ahora esta es la segunda. Yo creo, y en todo caso, la Marta me puede ayudar más. Hay mucho en estos casos en donde efectivamente, como dice Sergio, la familia central, llamémoslo así, ejerce una presión para que no reconozcan a este hijo porque le pueden quitar la plata o la herencia que está destinada para el hijo principal. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Efectivamente, Hugo, pasa. ¿Saben por qué pasa? Porque esto tiene que ver también con que no quiere decir que aunque no quiera a Matías, ¿sí? Sino que quiere decir no me está mostrando una herida, un daño que yo hice a mi familia. Y de pronto esta otra familia es la que no quiero que nos sigas dañando, no quiero que nos sigas dañando y por lo tanto no quiero que tengas ningún vínculo con este otro hijo. Con las consecuencias que tiene para Álvaro como persona, ni siquiera como padre, sino que como persona, el romper un vínculo con un hijo. Es dañino no solo para Matías, es dañino absolutamente para él. Y sabéis que tiene mucho sentido lo que estás diciendo porque tú señalabas, Soledad, que cuando tienes la conversación con él te dice... te dicen en ese minuto es que no quiero que destruyas mi familia, no te dice me vas a arruinar la imagen pública, que perfectamente te podría haber dicho, oye, esto se hace público y para mí es terrible que trabajo con la imagen. No te dice eso, te dice destruirías mi familia. Entonces tiene todo el sentido lo que te dice Marta. Exacto. Sí, tiene que ver con poder resguardar esto que yo dañé y que parece que no he podido reparar porque al parecer esto no es primera vez que ocurre. Entonces, en un intento que es bastante, ¿cómo decirlo?, con pocas herramientas racionales, sino que más bien desde intentar reparar algo que efectivamente ya se rompió, pero haciendo mucho daño. Con la imagen pública yo no estoy de acuerdo con ese tema que hoy día la gente empieza a condenar, porque si él no estuvo, si tú me dices, saquemos la demanda, él se puso, se la rebuscó para estar con él, estar en los cumpleaños, que fuera su papá, que lo iba a reconocer. Si sale esto público y él hubiese dicho, sí, tengo un hijo y me corresponde hoy día reconocerlo, pero nunca he perdido contacto con él, me parece súper humano. Por eso no me cuesta entender a Álvaro o a cualquier papá. Por eso no es la imagen pública. ¿Para qué dice que lo va a reconocer? Bueno, porque eso es lo que le pasa, yo creo, por lo que está diciendo Soledad, que tú lo conoces más. Hubiese quedado estupendamente bien parado. parado. La otra familia. Justamente. Claro, por supuesto, pero eso es para alguien que debiese proceder bien, pero si tú ves el historial de él, es evidente que él es renuente a esconder la cabeza, no dar la cara y después decir que se equivocó o no sé. Que cometió un error de 9 años. Acordémonos que hace tiempo cometió un error de 9 años. Él ya ha procedido así, o sea, no es distinto a una persona... Soledad, pero en todo caso tú has hablado que a tu hijo la palabra es decepción, se decepcionó. Por supuesto. Y se decepcionó justamente por lo que nos contabas, que Álvaro le dijo que lo iba a reconocer y después no lo hizo. ¿Ahí nació la decepción? La decepción nace, claro, esa es parte de... Pero la decepción nace en el momento que él lo desconoce. Sí. Que solicita un ADN. Y ahora con la contramuestra, imagínate. Porque te digo una cosa, los que somos papás también, bueno, los que hemos sido, los que somos hijos también lo hemos vivido, pero a los hijos uno les tiene que cumplir lo que uno les promete. Incluso en cosas chicas, voy a llegar a tal hora, uno tiene que hacerlo. En la tarde vamos a jugar fútbol, porque si no se afectan demasiado. Entonces, me imagino que en un tema como este, que es así de importante y así de profundo, la decepción es idéntica a ese nivel. Pero ese es el ideal, Claro, por Cristian, supuesto. porque ese es el ideal, o sea, así debieran actuar todos los padres, digamos, los que tienen ese sentir. Pero hay muchos papás que prometen y finalmente no cumplen. Ahora yo te hago una cosa, este hombre en teoría se tiene que haber metido, sí, pero imagínate, ponte un segundo en el caso de él. Si él le dice a la señora, yo no tengo un hijo,
él mismo se empezó a meter en un hoyo tan grande, tan grande, tan grande, que después dijo, ¿cómo cresta salgo de este agujero Sí, po. en el que él se metió? Entonces la señora le dice, demuéstrame que es verdad. No me gusta Pide el coger la ADN, cabeza. el ADN sale positivo. Entonces tú no vuelves a la casa, pide otro ADN. Yo no tengo idea de lo que pasará en la cabeza de Álvaro, pero me imagino que el tipo tiene que Miedo. estar Yo creo metido que en es lo un que dice la agujero. Marta. Tú, Sergio, pero Porque hay entendía así muchos- también. es que hay muchos hombres que les queda grande el ser padres, y ese es el caso de él, nada más. Pero Soledad, ante lo mismo, lo que ustedes hablan de esta relación, cuando surge esta instancia tan bonita en que es Álvaro por iniciativa propia, ustedes entiendo no generaron ninguna presión para que él reconociera esta paternidad. Sí, sí. Cuando él lo hace, ¿ustedes se sorprenden o ya lo veían venir? Porque si ustedes estaban cómodos con ese tipo de relación donde se acomodaban a los viajes, Sí, claro. donde él cumplía tanto en cariño como monetario, pero por sobre todo el cariño, ¿qué sucede al pasar del tiempo? Porque siento que eso es clave, porque ahí se va desmoronando todo. No, lo que pasa es que él, a ver, en ese momento cuando nos reunimos, él dijo que lo iba a reconocer en marzo. Sin presión Ya, de nadie. Exacto, y justo en marzo nosotros tuvimos problemas y claro, y entonces estalló todo. Evidentemente él no lo reconoció por esa situación. Pero tú crees Porque que una cosa era que Álvaro- lo iba a reconocer, pero como tú dijiste, no significaba que le fuese a contar a su señora ni a su hija de que tenía Pero se iba a saber Es que igual. se iba a sí, saber sí. igual. Pero es que- Vaya al pero registro yo- civil no. y llega Álvaro Sala y te dice, vengo a reconocer a, Todo a se este filtra, niño. siempre o sea, se se filtra. filtra inmediatamente. Hubiesen llamado a Hugo al tiro Pero es aquí. que no, pero es que entonces, es que, no, es que, O ¿sabes? hace- Es que entonces, si es bajo esa lógica, este es un hombre terrible. O sea, me parece que su maldad no tiene límite. Yo Si es creo que eso fuese no, así. yo creo que no es malo, yo Pero creo que está espérate, desorientado, espérate. Hugo. De- Desorientado. de ser, como ustedes dicen. Yo creo que efectivamente él tenía la intención de reconocerlo, más no de contarle a su familia. Y tal vez en una lógica que no entendemos, porque como dicen ustedes se puede filtrar, él pensaba que no se iba a filtrar y que nadie se iba a enterar y que la relación iba a continuar como duró durante 15 Pero si años. no lo reconoció cuando nació, ¿por Pero es qué que iba a entonces, ¿por qué? reconocerlo ahora? Entonces, ¿Pero ¿por por qué lo qué hizo? a pito de ¿Por que qué le lo dices promocionó? a tu hijo que lo vas a Por reconocer? eso, si es Por eso ahí digo, donde entonces uno su tiene maldad no para que tendría no lo límite. demanden. Yo Pareciera que es creo para que no lo él manden. genuinamente, aquí hay una relación, Soledad lo dice, Álvaro es una buena persona, sí tuvo una relación de padre durante muchos años con mi hijo, ella lo dice, sí está él, pero perfectamente y de manera genuina debe haber tenido la intención de hacerlo. Soledad dice, bueno, se mezcla después entre medio unas cosas de plata y todo, pero probablemente es lo que dice nuestra psicóloga, que le da miedo hacer sufrir a su otra familia, a su otra hija, que ya lo han pasado mal por diversas razones, y probablemente algo pasó que no sabemos que lo frenó y que le dio susto, o quizás alcanzó a contarle a la señora y no a la hija por miedo a hacerla Claro, pero sufrir. la intención la tenía. Lo que yo tengo entendido es que él, cuando le consultó a su señora a él, y él dijo, no es mi hijo, entonces niégalo. Y eso es lo que él hizo. Y ahí, si Álvaro llegara ahora a Eso yo lo Teoristén, sé. porque aquí está lleno de dolor. Yo sé que no me entiende mi punto, pero esa cosa de que lo reconozca como mendigar cariño, yo encuentro que es muy doloroso, en serio. es muy Que tanto triste, tiempo, por supuesto. silencio, que cuando él debiera siempre haber sido el papá y ya está. Y el problema que no haberse contado a su familia es problema de él, no del niño. Exactamente. Pero lo que yo quiero que me entiendan acá es que si llegara Álvaro hoy día, Soledad, y dice, ¿sabes qué más? Me equivoqué, no debiera haber dudado, no debiera haber ido a tribunales, no debiera haber escuchado a tanta gente. Yo quiero ahora restablecer mi relación con mi hijo. ¿Se puede? Yo pienso que aún está tiempo de reflexionar y retomar lo que se quebró, la relación que se quebró. Está en él, porque uno no puede obligar a las personas a proceder ni a sentir. Eso es algo que él tendrá que meditar y saber. Pero puede darle derecho a equivocarse. Y por otra parte también es bien importante lo que dice Soledad, pero también aquí no olvidemos que quien también ha sido dañado es Matías. Claro. Y es él como joven el que puede decir si estoy dispuesto a que mi padre repare este daño. Claro. También puede decir algo Porque los en padres el caso, cometen errores. Los padres Sí, cometemos los hijos errores también. todos Todos los los días. días, Todos a los cada días nos rato. equivocamos. ¿sí? Pero- Y tenemos la posibilidad de reparar, pero de una... A ver, la posibilidad de reparar un daño de ese nivel tiene que ser una reparación genuina. ¿Se puede dar? Se ¿Has puede has dar. visto casos? He visto casos en que Con sí el ocurre. tiempo. Pero tiene que ser eso acompañado de una ocurre, es terapia. acompañado, por supuesto, que tiene que ir con terapia, tiene que ir acompañado con un profesional, pero también acompañado del tema legal.
Porque tú no Sí. estás haciendo aquí, no porque yo quiero plata, es porque estás exigiendo un derecho. Y eso es lo que tienen que saber las familias en su casa también, que tiene que ver con que él tiene derechos como padre y también tiene deberes. Y uno de esos tiene que ver con la mantención económica. Y además de cuidar el vínculo con su hijo. Y en este momento está descuidando los dos ámbitos. Sole, Y es lo que tenemos que proteger a tu hijo. Hoy. Por supuesto, no, si en eso estoy de acuerdo, porque no es una ayuda, la pensión alimenticia es una obligación. Sí, por pero ¿por qué se supuesto. demora? Yo digo, ¿por qué se demoran tanto? Y también se lo pregunté a Soledad, ¿por qué se demoran tanto en tomar una acción judicial? Que lo que dices tú tienes toda la razón, no es una maldad. Cuando una madre, ¿no es cierto?, interpone una acción contra un padre que están separados, es un derecho, tú no le estás haciendo un mal, no le estás pidiendo nada más allá de lo que realmente deben dar. Pero porque nos han ¿Por qué se criado demoran con esa tanto en mentalidad poner machista, eso? nos han Así criado es, con esa Karen. mentalidad machista, donde el hombre, si se hace cargo, está bien porque hay que hacer una familia constituida, Claro, como que ¿cierto? Por todas las de qué la buen ley. padre que dé, qué buen padre que dé la plata. Pero a nosotras nos daba, a las mujeres nos daba miedo, hace un tiempo atrás nos daba miedo tener que demandar a un hombre por pensión alimenticia. Pero si mira porque con todo- pensábamos que le íbamos a hacer daño. Mira todo lo que ha pasado. Lo que nosotros estamos viendo hoy día con Soledad y Álvaro Sala ocurre igual en una villa, en una población, en un Sí, condominio. en todos lados, Exactamente por lo mismo. supuesto. Porque quizá acá no son miles de personas o cientos de personas las que están siendo testigos de esto, pero es la familia, son los vecinos, es el colegio. O sea, son espectadores de un periodo de sufrimiento que a todos nos ha tocado ser o Testigo. víctimas o testigos de esa situación en nuestras familias. Claro, lo que yo estoy viviendo hoy en día le puede estar pasando a cualquier señora que esté en su casa viviendo el mismo proceso del no reconocimiento de su hijo, ¿ya? Entonces que les sirva como referencia para poder, porque uno como madre, como dije antes, tiene que resguardar los beneficios en términos de educación, salud, hacia su hijo. Entonces, que les sirva como referencia, pienso yo, para que no dejen extender los plazos, no lleguen a acuerdos que no sean judiciales, porque tarde o temprano una mala decisión que nosotros tomemos, en mi caso, va a terminar con, perjudicando a nuestros hijos económica y emocionalmente. Entonces están a tiempo de repente de poder revertir lo que yo hoy en día estoy viviendo.